De la música clásica y la ópera lleva varias décadas. Entre el recorte de presupuesto, la caída en la producción operística y la cancelación de orquestas, la profesionalización y la formación de públicos, se ha venido agudizando esta crisis. La pandemia ha pegado especialmente en los géneros de la música clásica y la ópera. Mientras en otros tiempos hubo un esfuerzo por financiar no solo las producciones operísticas, sino también certámenes y festivales internacionales, en los últimos años esto ha decaído completamente. En este espacio tendremos una charla para poder entender en qué consisten los problemas que se viven en la música clásica y en la ópera. Nos acompaña la directora de orquesta y la compositora Frida Fernández, el gran cantante barítono Tomás Castellanos y el crítico y curador en la música clásica y contemporánea Lázaro Azar. Y específicamente nuestro maestro Arturo Saucedo, quien nos acompañará durante todo el proceso de esta plática para escucharnos y saber qué puntos son concomitantes en las agendas que podríamos impulsar en la próxima legislatura. Arrancamos, Arturo, te escuchamos. Así es, como mencionabas, Gabriela, esta crisis a la que nos referimos, pues ya lleva varias décadas y varios presidentes de Conaculta, secretarios de Cultura, y aun cuando algunos de ellos mostraron el mayor interés, pues pareció que tampoco funcionó lo que proponían. Recordemos aquellas propuestas de Sergio Vela y sus producciones enormes que incluso pretendía traer al Teatro Colón y una serie de gastos enormes que pues también gran parte del público agradeció que se quedara a la mitad porque parecía que no era la fórmula por la cual se estaba invirtiendo en la ópera o en la música clásica contemporánea. Recordemos también la cancelación de orquestas juveniles y la manera en que estos proyectos que en otra época fueron tan importantes como fue la profesionalización, la formación de públicos, de repente terminaron. Recordemos también que Carlos Chávez es el creador de las orquestas juveniles y que él lleva este proyecto a Venezuela y los venezolanos se lo agradecen mucho. Sin embargo, parece que varias de estas ideas se retomaron, se desarrollaron. Fernando Lozano hizo su esfuerzo. De repente esto se canceló y ahora pues parece que todavía, si no habíamos tocado fondo, pues estamos todavía más abajo de ese fondo. Entonces, pues tenemos aquí a tres personalidades de la música que en su experiencia, tanto en su trayectoria personal como en sus proyectos independientes, nos van a dar su experiencia, su punto de vista acerca de qué tendría que hacer un poder independiente, un poder autónomo para apoyar las diferentes producciones independientes, las ideas, la coadyuvancia desde la sociedad civil, los proyectos personales, curatoriales, las orquestas, todo esto que sin duda alguna pues forma parte de la discusión sobre la cultura y la música clásica y la ópera en nuestro país. Entonces, quisiera comenzar primero con Frida Fernández, que aparte de ser una gran flautista, pues es directora de orquesta y también compositora. Me gustaría que nos dijera, nos aportara su experiencia, cómo se ha mantenido, qué problemas hay, qué advierte, qué está sucediendo y en el siguiente segmento tendríamos que hablar así como qué se tendría que hacer. Pero primero comencemos con la discusión de... Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera iniciar, como llevo toda mi carrera haciendo en la Orquesta Sinfónica, ¿no? Quisiera hacer una pequeña analogía entre lo que es una orquesta y la actividad cultural y la política cultural. Por ejemplo, cuando nosotros interpretamos una obra y que lleva ópera y que lleva coros y que lleva orquesta y todo, es una cosa muy grande que hay que llevar a cabo, ¿no? Presentación.
Entonces, como flautista, yo tengo una idea muy subjetiva de lo que quiero interpretar. Entonces, sí, bueno, vamos a interpretar Verdi, ¿no? Entonces, un contexto histórico, qué clase de sonido voy a sacar, cómo se interpretan las frases, ¿no? Yo tengo mi propia idea subjetiva, pero mi compañero tiene otra idea subjetiva y el otro también. Pero como todos son profesionales, pues es un nivel técnico muy alto, es un nivel cultural que tengo una buena idea, o el cantante, ¿no? Que tengo una buena idea de cómo se va a interpretar eso, ¿no? Entonces, llega el director de la orquesta, yo como directora también que he llevado ese papel, y tengo que poner de acuerdo con mi propia idea subjetiva las ideas de todos. Entonces eso se vuelve una cosa intersubjetiva. Tenemos algo que no existe, que está ahí volando, pero que tenemos una manera de pensar a dónde queremos llegar, ¿no? Ya cuando eso se une y eso se conforma en algo totalmente objetivo, que es la presentación del concierto, donde incluye los tramoyas, incluye a todo mundo que se va a presentar en esa ópera. Si el nivel técnico y el nivel cultural de los músicos es alto, la presentación es óptima, como en las mejores orquestas. Si el director es muy bueno y también, pues también la presentación es magnífica. Pero esto viene de una idea que viene de acá, no es una idea nomás de aquí, porque las orquestas mediocres precisamente se ocupan nomás de leer las notas al atril y medio solfeado, medio afinado, y la presentación es mediocre, ¿no? Entonces, parte de una idea muy estructurada, con mucho conocimiento y mucha cultura, que es el arte, para poder transmitir algo. A partir de eso, yo voy a seguir al director, que es el que va a plantear finalmente el eje por donde vamos a seguir todos. Pero yo le tengo que tener confianza al director para hacer caso de lo que vamos a plantearnos, porque si no tenemos confianza en el director, pues no va a salir nada y cada quien tira para su lado, se interpreta todo mal, no hay. Esto lo quise mencionar para hacer la analogía con respecto a la actividad política cultural. Si nosotros no tenemos esa, porque esta cuestión que es algo subjetivo, imaginario, y que se va relacionando entre todos, es el motor que mueve y nos va guiando hacia algún lugar. Este motorcito ha sido el que ha guiado a través de la historia del arte, de la historia de la sociedad, hacia algún punto. Es justamente el que marca la historia y es el que va a llevar los parámetros hacia dónde debemos dejar plasmado lo que estamos haciendo. Esto es lo que va a valer para poder materializar algo. En la cuestión de lo que se está llevando culturalmente, ¿dónde está ese eje rector? No hay un eje rector social, cultural, nada que se diga como en otras épocas, que sea el nacionalismo que se llevó en alguna época o algo, ¿no? Ahorita actualmente hay porque la unión hace la fuerza, finalmente la unión es lo que nos une como sociedades, ¿no? La sociedad musical de una orquesta pues se va a plantear de esa manera, pero, por ejemplo, culturalmente hablando, la sociedad feminista tiene un eje que la motiva. Ese eje se llama igualdad. Sobre la igualdad ellos están elaborando película, poesía, cine, todo, pero lo que los mueve es la igualdad. En la sociedad lésbico-gay lo que los mueve, también la igualdad, la aceptación, el respeto, y en base a ese eje se está fraguando todo. ¿Cuál es el eje que rige a toda la demás sociedad que no pertenecemos a este grupo? ¿Dónde está? ¿Quién lo está planteando y hacia dónde nos vamos? Estas sociedades que sí están organizadas y que por eso ahorita tienen mucho auge, porque tienen un eje motor, ellos saben que la moral también se ha transformado dependiendo del contexto histórico, porque la sociedad va evolucionando. La sociedad no puede estar estática, tiene que llevar un movimiento hacia un punto que queremos llegar. Ahorita no hay un eje que dirija hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva esto. Todos estamos queriendo hacer algo, pero como las políticas culturales son individualistas, cada quien tira para su esquina, entonces no hay una cosa homogénea en la que todos podamos estar bien involucrados y pertenecer. Y más, por ejemplo, hay diferencias, es que es muy difícil porque México es enorme. Hay diferencias entre alcaldías y diferencias entre estados.
se necesita, yo digo, regir a través de una columna vertebral, que sea un eje, que tenga ese objetivo, que rija y que construya y que haga avanzar a la sociedad a través de una idea que sea el motor donde todas las sociedades culturales participantes tengan una dirección. Pues lo que está mencionando Frida Fernández es muy importante y tendríamos que pensar en este vacío que genera la falta de una política cultural. Lázaro, tú le has dado seguimiento a las diferentes políticas culturales y creo que pocas personas como tú tienen ese conocimiento preciso de momentos, proyectos, iniciativas, y tú has puesto el dedo en la llaga de las cosas que no han funcionado y en tu espacio, en el periódico Reforma, has hecho esa crónica tanto de las aportaciones y cosas valiosas como de aquello que ha destruido gran parte de la cultura y de la música clásica y de la ópera. ¿Qué nos podrías decir tú en ese sentido, Lázaro? ¿Cuáles son los momentos que identificas de esta crisis y cómo lo ves tú, tanto como crítico, como curador, porque tú has tenido también producciones muy importantes y tu propio certamen de piano que, bueno, ha sido tan exitoso y que lamentablemente, pues ahora no lo has podido hacer. Así es. Entonces, pues sería muy valioso que nos dieras los dos puntos de vista, Lázaro. A ver cómo. Muchas gracias, Arturo. Buenas noches. Bueno. Pues mira, creo que es muy cierto de entrada lo que nos acaba de decir Frida, de que la sociedad y todo va evolucionando y que tenemos que tener un eje que nos perfile hacia aquel que buscamos. Pero por mucho que evolucionemos, tú también mencionaste en tu primera intervención a alguien que tuvo una visión decisiva para poder haber logrado lo que en algún momento tuvo a nuestro país en el candelero, y fue Carlos Chávez. De Carlos Chávez hay una frase que a mí me encanta, y es la de que al pueblo no hay que darle lo que pida, sino hay que enseñarlo a pedir. Y creo que el eje rector que debe cohesionarnos a todos en el ámbito de la cultura es la búsqueda de la excelencia. Más allá de que, digamos, aquí nada más vamos a jugar nosotros los que somos mexicanitos y estos no porque son extranjeros, no. La cultura es universal y mientras más nos nutra de todos lados, más vamos a estar en posibilidad también de nutrir al exterior. Pero para eso, ¿qué se necesita? Mi abuelita, que era muy dada a los dichos y de ella heredé esa costumbre, decía que con dinero baila el perro. Y desgraciadamente, eso es lo que más falta nos está haciendo desde hace ya un buen rato. Todos vimos con bastante beneplácito cuando en su más reciente incursión al ámbito de la política cultural, Peña Nieto invitó a Rafael Tovar. Recordaremos que Rafael Tovar fue tal vez el último de los secretarios designados por esa administración, y justo el último día de la gestión de Calderón, que fue tal vez el presidente que más dinero y más presupuesto ha aportado a la cultura, yo publiqué una nota que simplemente titulé Cheli, hablando del gran desempeño que había tenido Consuelo Sáizar. Una mujer que cuando llegó, todo el mundo casi que se persignó y dijo, qué horror, es terrible, es una mujer que llega con la espada desenvainada, que corta cabezas. Pues cortaría cabezas y lo que sea, pero en los escasos 3 años que ella estuvo al frente del Conaculta, tuvo logros más importantes que los que habían tenido la mayoría de sus antecesores. Ese día me buscó Rafael Tovar y me dice, Lázaro, nos hemos quedado huérfanos. ¿Quién irá a quedar ahora?
ya no tenemos interlocutor. ¿Y cuál sería su sorpresa de que días después de que Consuelo no se quisiera quedar, que Fernando Serrano Migallón no aceptara tampoco, él hubiera sido el ungido para quedar al frente de Conaculta y que lograra que finalmente se convirtiera en secretaría? ¿Y de qué sirvió? De nada. Por mucho que Rafael hubiera sido un hombre con una gran pasión y un gran amor a la cultura, pues desgraciadamente nada más lo tenían ahí como se puede portar el broche de la abuelita en la solapa, pero sin darle un centavo para nada. Y eso nos llevó a recordar cuando en 2010 fue nombrado el organizador de los festejos del Bicentenario. Sí. Y después de aquel histórico pleito en que por poco se agarra madrazos con Sergio Vela en el Cervantino, esa noche me llamó y me dice: Lázaro, vas a tener la primicia, pero no lo digas porque esto no se va a hacer público hasta más adelante. No estoy para estar haciendo berrinches, ya hablé con el presidente Calderón, ya le agradecí la encomienda. Me dice: pero pues tú lo viste ahorita que estamos aquí en Guanajuato, que estábamos en el Festival Cervantino. Me dice: los funcionarios de ahora, ni quien los pele, y a mí me ven que estuve hace cuántos años y la gente me sigue buscando, pidiéndome soluciones. Y yo estoy acostumbrado a dar soluciones. Me dice: si tú quieres, en mi época pues teníamos 3 pesos y yo sabía cómo podíamos jinetearlos, pero ahora ya no tenemos nada. Nos dirán que tenemos 10, pero si esos 10 pesos ya están asignados para esto o para lo otro, no podemos emplearlos para más nada, y yo no estoy acostumbrado a hacer promesas de saliva. Eso fue lo que llevó en su momento a que Tobar renunciara a la organización de los festejos del Bicentenario. Y desgraciadamente luego lo ponen al frente de Conaculta y lo hacen primer secretario de Cultura, y creo que fue la mayor traición que pudo haberle hecho el PRI a un hombre de su valía al cortarle las alas y el presupuesto. Creo que lo que hay que buscar es el apoyo, la complicidad, o como quieran ustedes llamarle, de 2 instituciones, 2 secretarías fundamentales. La Secretaría de Educación, porque para la música se requiere educación, se requieren buenos maestros, se requiere una formación desde un principio. Sin ella, por mucho que tengamos personajes fabulosos como Fernando Lozano, que creó orquestas por todo el país, si los niños no saben leer las notas, Frida va a sufrir mucho tratando de hacer que la solfeen. Y si no tenemos una Secretaría de Hacienda que tenga una política de apoyo para la cultura, estamos fritos. Creo que a como está la situación ahora, hemos visto cómo se han ido reduciendo los apoyos a la cultura. No estaría mal que se tuvieran esas opciones de patrocinio como se dan en otros países, esos mecenazgos cuidados por la Secretaría de Hacienda, pero que se sepa que es un dinero que va para eso. Si no hay dinero y no hay educación, no vamos, en caso de que la cultura vuelva a tener un leve respiro en esta administración, cosa que veo muy difícil, no vamos a salir de la mediocridad. Muy bien. Es todo por ahorita. Muy bien. Pues, Gabriela, no sé si quieras tú exponernos la propuesta que tienes también. Creo que el Poder Legislativo también es otra institución muy importante y que logró de 2004 a 2012 triplicar el presupuesto de la cultura, participar en la creación de la Secretaría de Cultura, en la Ley General de Cultura, y bueno, pues en este sentido, Gabriela Sodi tiene algunas propuestas. ¿Por qué no escuchamos a Tomás y vamos cerrando esta primera parte? Nada más, las mías son sencillas, las conocen todos, creo que estamos sobre lo mismo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, en los que son activos, para una parte, pues la Secretaría de Economía,
y pues evidentemente la prioridad que nos acaba de decir Frida, la búsqueda de esa excelencia en todos los ámbitos, este símil que haces con los políticos, brutal, porque sí estamos viviendo tiempos donde estamos entrando a mayor oscurantismo. Ya veníamos, pero bueno, pues nos estamos acercando a un mayor oscurantismo de esta parte y no se ve por ningún lado que haya una propuesta o que exista una propuesta de excelencia, absolutamente nada más a ciertos sectores que tienen luchas muy específicas o que tienen causas muy específicas, y la cultura, una vez más, pues es como un adorno en este país que a fin de cuentas pues es el número 1 en patrimonios realizados por la mano del hombre en todo el continente, ¿no? Entonces creo que este manejo que han hecho de los creadores o de los ejecutantes es verdaderamente bastardear el proceso cultural de nuestro país. Escuchamos a Tomás y vamos viendo qué propuestas existen. Curiosamente, para darle entrada aquí a Tomás, dinero sí hay. Digo, no hay, pero sí hay. Sergio Vela dejaba un subejercicio de 1,000 millones al año, ¿sí? Y a mí me tocaba ver y estar sobre el subejercicio de Sergio Vela. Rafael Tovar tuvo la oportunidad de recibir 18,000 millones en 2012 y le parecía mucho dinero y se fue reduciendo hasta que, bueno, quedó como en 13,000 millones y terminó el sexenio así. Y yo lo que le decía era que era importante recibir ese recurso para poder hacer que los recursos de la cultura crecieran. Y en este momento, aún con los mismos 13,000 millones, pues 3,000 millones se van para Chapultepec. Entonces, pues sí hay dinero, pero no hay dinero. Entonces, ese es un asunto que tiene que ver con la política cultural y que tiene que ver con las prioridades. Tomás, ha habido diferentes iniciativas. Recuerdo a Ramón Vargas, invitado por Rafael Tovar, ¿no? Hacerse cargo de la Ópera de Bellas Artes. Diferentes, Horacio Franco también hacerse cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Diferentes momentos en los que nos han dicho, sí, ahora viene una refundación, viene un nuevo financiamiento, ahora sí va a ser prioridad la música clásica, sí va a ser prioridad la ópera. Y lo que hemos visto es que cada vez pues hay menos, la temporada es más corta, en el Cervantino hay menos producciones y menos inversión, los festivales internacionales se acortan, los certámenes también. Entonces, ¿qué está pasando, Tomás? ¿Qué necesitaríamos recuperar? ¿Cómo lo ves tú? A ver, cuéntanos. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí y compartir con ustedes. Me gustaría partir con estas 4 frases. El arte sensibiliza y conmueve, el arte educa, el arte comunica, el arte sana también. Ahorita todo el presupuesto, debido a la pandemia y de todo lo que estamos viviendo, pues está yendo a la salud, vamos a decir. No vamos a meternos en ese tema, pero yo pienso que estamos ávidos desde hace ya muchos años, de la gente en particular. Ahorita creo, no quiero decir que estamos pasando por un bache. Yo pienso que cada vez que viene la corriente hacia nosotros, es un área de oportunidad. Me gustaría decir eso, un área de oportunidad. Claro. Y retomando esto que estaban diciendo ustedes ahorita, y lo que estaba diciendo Gabriela, que luego la cultura queda como adorno. ¿Qué está pasando? Porque ahorita lo importante es la salud, lo importante es la educación, la construcción, y la cultura, ¿dónde estás? Y la cultura también es todo esto, también la cultura sana. La gente también tiene ganas de salir a escuchar un cantante en vivo, ¿no? De jazz, de blues, de ranchero, de ópera, por supuesto, ¿no? Y poder llorar y conmoverse con ellos y sacar lo que trae ahí adentro de su pariente muerto. ¿Sí me explicó? Me incluyo en esa lista. ¿Qué está pasando? Yo tuve la oportunidad, como bien decía ahora Lázaro, de ser participante del Ópera Estudio de Bellas Artes durante 2 años, que fue una iniciativa que también el maestro Tovar comenzó desde hace ya varios años.
Desde que tengo uso de razón en el medio artístico, desde que comencé a estudiar, desde que comencé a cantar, tengo escuchando lo mismo. No hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Y dices, entonces, ¿dónde está el presupuesto? Claro. Y siempre ha sido, es que bajaron el presupuesto y bajaron el presupuesto y bajaron el presupuesto. Y como bien dices tú, Arturo, ¿y entonces dónde está ese presupuesto del que estamos hablando? ¿No? Y también lo que siento que habría que revisar, entre muchas otras cosas, a dónde se está fugando ese presupuesto. Porque Claro. me gustaría hablar de dos palabras en particular, malinchismo y nacionalismo. Como bien decía ahorita Lázaro, o sea, no se trata que no nada más nosotros aquí mexicanos jugamos con nuestras fichas, el arte es internacional, la cultura es internacional, pero sí siento que muchas de las veces en las producciones se va mucha parte del presupuesto en traer una vestuarista argentina, ¿no? Claro. Que vino y cobró lo que allá no le pagan. ¿Me Claro. explico? También creo que debería de haber un poquito un llamado a la creatividad. Un maestro de teatro que yo tenía decía, quien necesite un teatro para hacer teatro, nunca ha ido al teatro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita, ¿dónde están todos los espacios? Los espacios que pueden hacerse, como por ejemplo en Italia, en Macerata, en Viena, perdón, en Viena no, en Verona, espacios que están abiertos donde podríamos al menos recuperar con algún concierto con pocos músicos y hacernos una gala de Verdi, una gala de Puccini, una gala de Brahms, no lo sé. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, retomando un poco las palabras que decía Lázaro, al público hay que enseñarle a pedir. A mí alguna vez me hicieron una entrevista por un periódico, me decía, oye, ¿tú crees que haya que traer nuevos públicos a la ópera? ¿Tú crees que haya que cultivar a los jóvenes desde pequeños a que vengan a la ópera, a la música clásica? Por supuesto que sí. Y sin embargo, también siento que hay un gran bache en la difusión, porque recordemos nosotros, cada vez que se monta, por ejemplo, una Lucia de la Mermur o una Traviata en Bellas Artes, se acaban los boletos. Y entonces ahí dice uno, entonces sí hay público para la ópera. ¿Sí me explicó? Y hay áreas de oportunidad ahí. Porque si se hiciera algún montaje, ya sea de una alcaldía, ya sea de un estado de ópera y el teatro está vacío, dices, bueno, pues no. Pero normalmente el teatro está lleno. Señal de que a la gente en México sí le gusta la ópera y la música clásica. Y entonces, ¿qué está pasando con ese presupuesto? También retomando algo de lo que decía la maestra Frida, siento que no hay una cohesión, no hay una comunicación entre universidades, alcaldías, estados y la federación, ¿no? Porque siento que se podrían hacer muchas, alguna vez estuve en un proyecto donde entró por ahí la Universidad de Guadalajara trabajando con el gobierno de la Ciudad de México. ¿Sí me explicó? Y entonces tú pones una parte y yo pongo la otra. El chiste es hacer esto, ¿no? Claro. Para que la gente siga viniendo. Para que la gente vuelva a ver. Oye, siempre se ponen las mismas óperas, que se pongan las mismas, porque también es lo que la gente quiere ver, ¿no? Siempre se pone Traviata, claro, porque la gente quiere ir a ver Traviata y paga por ver Traviata. Es un ejemplo, ¿no? De muchos que puedo dar, ¿no? Y haciendo también un llamado a la creatividad, volviendo a lo que decía, quien necesita un teatro para hacer teatro no necesita teatro. No, siempre decimos, es que hacer ópera es muy difícil, es que mucho coro, mucha orquesta, muchos solistas, muchos actores, ¿no? ¿Y la creatividad dónde está? Se puede hacer también con menos presupuesto. Yo hice una ópera en un bar, ¿no? Con la que Lázaro no me dejaba mentir, con la que nos ganamos muchos premios y realmente es de risa si tú ves el presupuesto. Claro que se gastó una cantidad considerable el productor, pero si tú ves el presupuesto es de risa. Con 4 cajas y unos vestuarios, un piano, un cello y una batería, dábamos funciones de Ayolante, de Gilbert y Sullivan, ¿no? Habiendo una buena partitura. Y una silla sacada de un arco. Y una silla sacada de un arco, exacto. Entonces, un llamado también a la creatividad. ¿A dónde se está yendo ese presupuesto? Por ejemplo, es lastimoso, no quiero sonar a queja, pero por ejemplo, yo me gané un concurso en Italia. ¿Quién se enteró? Sí. Tengo una compañera que deberíamos estar todos orgullosos. Creo que espero no equivocarme en las cifras, creo que es la primera mexicana en entrar directo al Linderman del Met de Nueva York. ¿Quién sabe? ¿Sí me explicó? Que tenemos una mexicana ahí.
y que tenemos uno en Zúrich ahorita, y que tenemos otro en Barcelona. ¿Quién lo sabe? ¿Y con qué se fueron? Con su propia lana, porque no tuvieron apoyo. Así es. ¿Y por qué se fueron? Porque ahí iban a contar con el apoyo y la educación que aquí no encuentran. Eso es lo triste. Exacto. Eso es lo triste, ¿sí? Entonces, de pronto, sin criticar a nadie, sin afán de tirar tierra por ninguna parte, pero de pronto nos encontramos con gente también profesional que sale de alguna institución de prestigio de aquí y que no me dejará mentir, la maestra Frida y Lázaro, y no saben ni leer las notas. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hicieron ahí 8 años, o 5, o 4, o el tiempo que hayan estado? Entonces, yo sí haría un llamado a ver a dónde se está fugando esa poquita de lana, ese presupuesto, Claro. a dónde se está yendo. Y eso mismo, siempre es que no hay presupuesto, nos bajaron el presupuesto. Bueno, ya no nos quejemos de que bajaron el presupuesto. ¿Qué podemos hacer con este presupuesto? Claro, claro. También tuve la fortuna de estar en un programa compartiendo con varias personalidades, como Fernando de la Mora, llevando la ópera a las plazas populares. ¿Te acuerdas? Ahí, Ópera para todos. ahí poníamos ópera para todos, exactamente. Payasos. Sí se gastó una lana, pero ¿cómo estaba el público? 15,000 personas, bueno, creo, en el Zócalo, y la gente estuvo sentada ahí la hora y media. Señal de que sí les gusta la ópera. La gente no se fue, no estábamos cantando solos ahí, ¿No? porque yo tengo fotos de eso. No se veía el fin de donde está la asta bandera a donde están los arcos en el Zócalo, estaba lleno de gente. ¿Por qué era gratis? No, porque a la gente sí le gusta. Hay un área de oportunidad también para educar, para sensibilidad, para sanar en la ópera, en la música. Levantas una piedra en México y, por ejemplo, en el caso mío de los cantantes, ¿cuántas voces buenas hay? Levantas una piedra y salen, ¿no? En Guadalajara, en Monterrey. Ahora, los estados no sé por qué no quieren trabajar juntos. No sé por qué Guadalajara no quiere trabajar con Ciudad de México. Con Guanajuato. ¿Qué está pasando ahí? O Guanajuato, por ejemplo. A veces no es que no quieran, sino que lo que ocurre pueden ser dos cosas. Que los desanima en primer lugar el que sus requerimientos técnicos no concuerdan y se atoran en ese primer paso que sería el más fácil de solucionar. Veamos simplemente en años recientes, cuando había un festival cultural de San Luis Potosí y se hizo una tosca que le encargaron la escenografía a Legorreta. Fue un exitazo, ahí cantó Fernando de la Mora. Y fue tan exitosa que se trajo al Palacio de Bellas Artes y se llevó al Teatro Degollado. Pero ¿qué pasó? Que en esos lugares la escenografía que había sido concebida para las dimensiones del Teatro de la Paz, en Bellas Artes parecía un chícharo en una sartén, porque no tuvieron la inteligencia de mesurar el tamaño del bocaforo. Y en Guadalajara, por ahorrarse 3 centavos, no invirtieron en una iluminación que era decisiva para el éxito de ese montaje. Luego pasa también, muchos años más atrás, hubo una iniciativa de la Ópera de Bellas Artes, cuando estaban por regiones, de hacer propuestas muy que recorrieran esas zonas. Hicieron una reunión con el que era el director de la Ópera de Bellas Artes en ese momento, Raúl Falcó, en que agruparon a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y les pusieron a hacer una ópera, La Cerva Padrona, que iban a ser cantantes Lourdes Ambrís y Encarnación Vázquez. 2 cantantes y de resto pues todo iba a ser mínimo. Y les pidieron una cantidad de dinero grosera. ¿Por qué? Porque a lo mejor iban a ver sus enjuagues por ahí. Y ya cuando ellos, que no habían tenido ópera en su mayoría, pues casi de entrada se deslumbraron ante la propuesta y dijeron que sí. Pero el que era director de cultura de Yucatán en ese momento les dijo: señores, por favor, vamos a dialogar esto sin la presencia de quien nos conminó y vamos a hacer cuentas. Y resulta que
por decir, 100 pesos que les pedían a cada estado para hacer esa apuesta, finalmente se hizo por 90 pesos para todos los estados. Y fue muy exitoso y tuvieron la visión de hacerlo, que lo mismo se inauguró esa serie de óperas que le empezaron con el Elixir de Amor, montada en el Teatro Peón Contreras, que es un teatro de primera y con pues todas las facilidades, que montándola en el Club de Leones de Chetumal. O sea, los espacios fueron lo más disímbolos, pero se hizo planeado en que pudiera adaptarse a todo eso. ¿Qué es lo que hace falta? Gente como este señor que estaba en Yucatán en ese momento, que tuviera esa visión. Si no contamos con esa gente, pues no vamos a decir especializada, pero que sí haya ido al teatro, como bien decía Tomás, pues jamás vamos a poder tener esa concordancia, esa posibilidad de que entre todos hagamos cosas que nos beneficien a un mayor número de personas que van a disfrutarlas como público. Claro. Pues estamos tocando un punto muy importante y también con la primera participación de Frida, que tiene que ver con la política cultural. En ese sentido, tanto la política cultural federal como la política cultural de los estados tiene esas repercusiones. Esto que menciona Lázaro es muy cierto. A mí, de 2009 y 2010, que fui director general de vinculación, me tocaban los proyectos regionales y el dinero que asignaba Conaculta en subsidios y para todas estas regiones, son 4 regiones en el país, se hacían producciones entre cada una de las regiones y financiaban tanto los conciertos de orquesta, financiaron orquestas que compartían y también financiaron producciones de ópera. En ese sentido, lo que estoy mencionando es una política cultural que atendió la descentralización, que atendía las necesidades de los estados y que además entendía que se debían de compartir este tipo de gastos para poder tener estas producciones. Lamentablemente, pues vemos en el periódico Reforma hubo una noticia en donde nos dijeron las autoridades culturales que pues ya no tenían por qué dar subsidios. Esta es la parte de los subsidios, ¿no? Entonces, esa es la política cultural, a eso me refiero. Frida, ¿cómo la estás viviendo ahora? Digamos, estás en Mazatlán, estás en diferentes, viajas en diferentes entidades federativas. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este momento, Frida? ¿Qué nos puedes decir y qué alternativas hay? Ya para que nos vayas dando. Quisiera comentar una experiencia que también va con lo que de acuerdo que están contando. Yo también tuve una experiencia muy increíble, porque yo también participé, yo dirijo orquesta profesional de 10 músicos profesionales que son amigos de orquestas profesionales. Entonces nos reunimos para llevar música en un proyecto, primero queriendo hacer el ensamble constituido que tengo, que es una orquesta de cámara de profesionales, y para empezar, todos muy emocionados, quisimos participar en proyectos populares del gobierno del Distrito Federal y llevamos esta música a comunidades más marginadas, por allá hasta la última, que ya ni parece el Distrito Federal. Y entonces, al interpretar la música de esta calidad, música de cámara y música clásica, en concierto didáctico y todo, pero yo lo que digo es la calidad artística, los niños lloran, los niños se emocionan y sus papás también y todo. O sea, es que cuando dicen llevar cultura a zonas marginadas y de alto riesgo y donde nadie quiere ir a tocar y llega una orquesta de veras, la sensibilidad es otra, la gente respeta, la gente le gusta. Entonces yo creo que el mal está en enviarles el ballet que dicen ahora cultura y turismo y mandan el ballet de kinder a llevarles el baile regional, mal hecho, así, o sea, ¿cómo? Eso no sirve para nada. Llega una orquesta que nosotros fuimos casi por trabajo social ahí, por lo que no pagaban nada, pero todos mis compañeros bien entusiastas y tocan impecables, son músicos excelentes, y la gente tenía mucha apreciación. Digo, ¿por qué no se apoya algo así? Y justamente lo que decía,
Esos ejes no existen, no saben para dónde dar. Hicieron el planteamiento ahora de talleres de no sé qué. Bueno, vamos a meter conciertos didácticos en esos talleres que pagan 3 pesos, ¿no? Ah, bueno, a ver, vayan aquí en esta delegación a tocar, ¿no? Participan todos los seleccionados de los talleres y ponen a la orquesta excelentes músicos ganando 3 pesos, y el otro que está junto a ti va a dar uñas de acrílico y la otra va a dar belly dance. Digo, eso es, todos tenemos derecho a participar socialmente, pero eso es esparcimiento, eso no es cultura. ¿Por qué? No sé si quieren tapar hoyos o quieren acomodar cosas que nada tienen que ver, que son 3 pesos, pero si los juntamos, serviría más que una orquesta diera 20 conciertos en vez de 10 con ese presupuesto y aportaría más, porque creo que se pierde en esa cuestión horizontal a la individualidad, que no se piensa en el bien común. Ahí estamos perdidos. Nosotros como músicos hemos dejado de estar adquiriendo, porque esa es la otra, quieren todo gratis, ¿no? Pero unos pequeños ensambles como esta orquesta de cámara que demanda una camioneta, nosotros llevamos el equipo de audio y nos paramos en una esquina a tocar, cosa increíble que hemos tenido una gratificación brutal por ver la respuesta de la gente, ¿no? Entonces, en cualquier lugar, aquí también yo empiezo a hacer mis conciertos aquí que quiero, la orquesta afortunadamente no se paró mucho, aquí tiene una escuela de canto el maestro Patrón, buenísima también, unas voces excelentes, ¿no? Claro. Vamos a tocar la próxima semana Elixir de Amor, entonces se llevan actividades, se vende todo el teatro a pesar de la pandemia, todos tapados y todo el mundo quiere participar, como dice Tomás, o sea, la música es alimento, es salud, es bienestar, es algo muy importante que debería estar dentro de los derechos universales, la protección laboral de los músicos, porque estamos desamparados en cuanto a este problema epidémico. Tengo amigos profesionales que son freelance en cuanto al jazz, por ejemplo, pero internacionales, que quedó parado todo, o sea, están muriendo de hambre, o sea, es algo muy triste, y yo analizo a programas internacionales, digo, a ver cómo le están haciendo ellos, y dice, bueno, vamos a aumentarle el seguro de desempleo. Bueno, pues sí, aquí como, o sea, ¿dónde estamos todos parados, no? Sí están protegidos los derechos, son los derechos culturales y los derechos laborales. Yo creo que lo que dices es fundamental, o sea, también hacer la división. Cultura la hacemos todos, cultura la estamos siempre viviendo todos, ya sé, pero arte no. Arte no, y yo creo que esa división hay que hacerla muy clara y muy marcada, porque como dices tú, llegas a un lugar y pues estás en la exposición de los abstractos, ¿no? Y acá está la uña, y entonces acá está el hawaiano, y dices, ¿en qué cabeza cupo de estos lugares que tienen que ser autosustentables? Y entonces, pues como nadie va a ir a ver ciertas cosas porque hay que explicárselas, o hay que conducirlos, o hay que darle la excelencia, pues entonces vamos a hacerlo con estos papeles maché, lloraste la piñata, lloraste no sé qué cosa. La cultura es fantástica, pero no tiene por qué confundirse ni por qué ejecutarse junto con las artes, y menos las artes y las bellas y las sofisticadas y las que son. En esta plataforma que nosotros vamos y que nos sentimos como que esta ciudad ya no es nuestra, como que estamos siendo invitados a esta ciudad, y que de alguna manera ya no podemos utilizar lo que dice Tomás, los espacios públicos, e ir, porque los espacios públicos pertenecen ya a las hordas del exterior que se han apoderado de nuestros espacios públicos que nos pertenecen a los que somos oriundos o vivimos o pagamos los impuestos aquí. Pues de alguna manera queremos reactivar estos espacios públicos. Pues sí, con la forma cultural, pero ¿cuál cultura? Porque nos van a mandar a los que hacen la pelota, y entonces a los que hacen aquí el circo, a los verificados, a esos personajes que hacen cultura, que hacen arte, que propician tejido social, que propician identidades, todo lo que están comentando, aquellos que son probados. La vez pasada estuvimos con Consuelo en la noche platicando sobre estas zonas de guerra, estas zonas de grandes detonantes, como han sido las guerras civiles por narcos o las guerras civiles en Siria, todas estas, que la única manera de recuperar los espacios es a través de cultura, a través de arte comprobado.
No el que ahorita te voy a llevar al tallerista y el tallerista, pues vete a aplicar la vacuna aquí en la carpa. No, mi amor, no. O sea, no puedes cambiarle las identidades. Creo que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo porque esto no se precarice y siga en esta bola de nieve hacia abajo. Y nosotros permitiéndonos estar junto con el payasito, que tiene todo su derecho de trabajar, pero no con los grupos que ejercen y fabrican y son constructores de arte, ni son constructores de sociedades e incrementan la sabiduría de México. Entonces yo creo que ahí dividir muy claro quiénes son las culturas y quiénes son los que propician y crean ciencia blanda. O sea, no podemos seguir permitiendo que esa medalla de artes y ciencias, pues entre aquí el payasito y el que está haciendo la esfera en la esquina. O sea, nuestros espacios culturales que estamos en la plataforma y los tenemos claros. La recuperación de nuestros espacios culturales a través del arte, ¿cuál? La verificada. El arte verificado. El arte de los especialistas, el arte que construye, el arte que nos da a nosotros este crecimiento dentro de las ciencias blandas. Y estamos insistiendo, claro, muchos nos escuchan y dicen qué plataforma de locura, pero estamos entre todos buscando que no nos desaparezcan, que no nos aniquilen. Porque como tú dices, ¿en qué escuela tenemos ahorita una escuela donde nos estén enseñando las notas? O donde nos estén enseñando el dibujo. Porque quieren ser artistas plásticos, nada más de ahí te va el dripping. No, tienes que tener, yo creo que son las actividades que tienen que tener una sistematización. Dentro de la plataforma también pensamos el recuperar los sectores privados, los sectores públicos, los sectores de la sociedad, claro, acotados, porque ya tuvimos unos mecenazgos, así espérenme tantito. Entonces ya vivimos experiencias que podemos reajustarlas. Y dentro de las facultades es pues la revisión de los dineros. ¿Dónde están estos 1,700 millones que la Auditoría de la Federación puso en la mesa y que sabemos que 720 y tantos millones se regresaron a la administración anterior para tapar ahí el hoyerío, que no están verificados en la carta de recepción? Y creo que sería nuestra facultad el estar observando, oye, ¿dónde están esos dineros con los cuales yo debería de vivir? Con los cuales yo debería, oye, tú eres el del payasito, pues vete a otro sector. Tú eres una persona que tu trayectoria, tu sentido de vida ha aportado, ha sido, es comprobable. Bueno, entonces este dinero te corresponde, este apoyo te corresponde. O sea, tenemos que buscar otras fórmulas porque esto que hicieron con nosotros de mezclarnos a todos y todos meternos en los creadores, no, pues espérame tantito. Entonces ahorita sí, la uña, el payasito, el hellish, el hawaiano, o sea, fuera de total identidad, de total procreación, de cultura. Y en eso Arturo y yo hemos sido como agrios, porque muchas de las comunidades nos ven agriosas de decir, no queremos transitar en el proceso cultural como se está estableciendo con un mecanismo de cero identidad, de cero sentido de pertenencia y que no promueve el tejido de convivencia social. Y cada vez los que vivimos en esta ciudad, mayor violencia, mayor violencia, mayor violencia, de seres que no pertenecen a nuestra región y que a nosotros nos están expulsando, como expulsaron a muchos grupos indígenas o a muchos grupos africanos. O sea, estamos siendo expulsados de nuestra identidad. Entonces, parte de la plataforma está con esta línea, si no es la rectora, pero están con estos puntos que todos hemos vivido, que a todos nos ha tocado, que vamos por horas y horas y horas a foros, a sentarnos a escuchar para que nos digan, únanse en colectivos o hagan grupos sociales, y después estás viendo en las pantallas la desactivación de colectivos, este presupuesto que se va reduciendo en la mano laboral especializada del capítulo 3000, que no tiene ninguna protección laboral, y estos destinos se van a unas obras símbolo que vuelven a cacaraquear un huevo que ya existió, pero pues ahorita lo vamos a encalichar de un marrón para cacaraquear un huevo que no les corresponde, que es una narrativa que no les corresponde. O sea, ¿por qué no creas una narrativa nueva? Pero esta parte donde todos hemos sido testigos de la convivencia de talleristas es brutal. Es brutal porque yo creo que aquí empezó perversamente
una globalización de los creadores que no tiene ningún sustento. Sí, quisiera también nada más concluir para comentar algo, que esta democratización cultural está muy bien, ¿no? Pero si no se sabe y las cabezas no saben para dónde llevar las cosas, va a la ruina, porque la democratización es muy buena desde el punto de vista que mejora las sociedades, ¿no? Las vuelve, quita la violencia. Eso no se debe de perder, porque más fácil sería ser totalmente reaccionarios si se hace esto. No, bueno, ya estamos recuperando la voz de qué se va a hacer. Falta meter a quién es el encargado de guiar para que le dé una cohesión a toda esta estructura, ¿no? Porque, por ejemplo, el maestro Tovari de Teresa es como el director de orquesta que comentaba, que tenemos confianza, por eso le preguntamos, lo seguimos, queremos que nos ayude, es alguien a quien confiamos. Ahorita no se puede confiar en nadie, porque son puros abusos, puras cosas que han pasado encima de todo el mundo, y es como no hay ese eje que yo también cuento, lo que único que hay es la ley del más fuerte. Y ahí no cabemos todos, nomás se abusa y se abusa. Pues estamos llegando a puntos bastante precisos y me gustaría muchísimo que ya fuéramos cerrando con esta cuestión. Lázaro, dime. Políticas culturales. Tenemos el problema de la separación de la cultura y el entretenimiento, ¿no? Que muchas veces se combina, como lo estamos viendo, según lo están mencionando. Y tercero, algo que se ha estigmatizado en este sexenio, la participación, decía Gabriela Sodi, de los sectores social y privado, sector social, participación de las personas con sus propias ideas. Tú como curador hiciste una aportación muy importante con tu Festival Blanco y Negro, en donde tuvimos uno de los más grandes certámenes de piano, y gracias a tu prestigio, a tu trabajo, a tu curaduría, lograste traer a grandes exponentes del piano y lograste pues fundar un gran festival, una gran aportación. Sin embargo, esto en este momento no se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendría que ser un poder legislativo? ¿Qué tendremos que hacer para recuperar esto? Política cultural, participación de los sectores social y privado. A ver, cuéntanos. Desgraciadamente, en el caso del Festival Blanco y Negro, se conjugaron dos cosas en contra. Uno, que ahorita se está priorizando la ideologización de una cultura popular. Lo autóctono, lo vernáculo, el huipil, como lo quieras ver, pero, y que eso ve mal a la alta cultura, como le llaman ellos. Y pues desgraciadamente, pues no puede haber un instrumento más sofisticado que el piano. Y si de encima ponen al frente de ese festival una loca desmecatada, derechosa y reaccionaria como yo, pues era anatema mantenerme en eso, y me invitaron gentilmente a decirme que no iban a haber los recursos. Y nada más les digo una cosa. Ese festival que efectivamente trajo a México a muchos de los más altos exponentes del pianismo internacional en la actualidad, no costaba más allá de 3 millones de pesos, que no son nada. Si vemos que un festival cervantino ha llegado a tener presupuesto de 143 millones de pesos. ¿Qué pasaba? Que no había negocio de nadie. Claro. Venían a México porque sabían que se les iba a atender bien, que no había intermediarios con agentes, que nada, y las cosas se podían hacer. Y también había algo, los invitaba y muchas veces yo no los dejaba que tocaran el mismo programa que tocaban en su serie de conciertos por todo el mundo, sino que, entre comillas, les exigía cosas que para ellos eran retos que les resultaban atractivos. ¿Y quién iba a decir que por eso, de haber sido cuando yo tomé ese festival que nadie quería saber de él, a que al final acabaran haciendo cola por ser invitados, dado el prestigio que les representaba el esfuerzo de estar en ese festival, iba a ser, viniendo por 3 centavos, la oportunidad de ellos de tocar lo que querían
tocar. Simplemente que hace falta, perdón, no voy a hacer nada modesto, invitar a quien sepa de algo. Yo me declaro ignorante de muchas cosas, pero si eso es de lo que sé, pues me invito a mí o invito al que sepa que sé de eso. Hoy día la arrogancia es tal que se rodean no de gente que les pueda aportar, sino de aquellos que no los van a cuestionar. Y eso es lo más lamentable. Claro, claro. Pues, Tomás, mira, estamos hablando de justo los mismos temas, políticas culturales. Pues yo veo que en los 20s, cuando alguien como el doctor Atl toma el arte popular, pues se convierte en un gran movimiento fundacional para México, del cual abrevan prácticamente todos los grandes pintores y todos los grandes artistas. El problema es quién y cómo toman estas ideas ahora, ¿no? Entonces es un poco chabacana la cuestión. Y de nuevo, sin una política cultural. Ese es creo, el tema, ¿no? Tomás, tú eres un joven cantante que además, como nos has mencionado, has tenido ciertos apoyos, has concursado también en certámenes nacionales e internacionales, y en ese sentido, con la pérdida de fideicomisos, la pérdida del FONCA, la pérdida de diferentes mecanismos de financiamiento que estaban en los fideicomisos del FONCA, ¿qué crees que se tenga que recuperar? ¿Qué cosas crees que son fundamentales para poder desarrollar a las figuras jóvenes, las nuevas generaciones, generaciones como la tuya, para que de esa manera tengamos esa reactivación que se necesita tanto? Mira, yo siento, voy a usar un dicho popular, un dicho que decía mi abuela. El mal lo tiene uno en las tripas, ¿no? Si a ti, si la persona que está encargada de generar estas políticas culturales no le apasiona, no sabe, como bien dice Álvaro, Lázaro ahorita, entonces pues no va a luchar por eso. Yo pienso, porque yo fui becario del FONCA, el FONCA tiene que seguir. Como ha ayudado a muchísimos cantantes, a cantantes, a pintores, a escultores, a directores de teatro, actores, tiene que seguir, porque siento que se están viendo los resultados. Que haya que dar una revisada, bueno, habrá que dar una revisada, pero tiene que continuar, porque si no es por este tipo de programas, muchos de los artistas no tienen la manera de vivir. Mucha gente ahorita dice, mi propio casero. No, a todos ahorita con la pandemia nos ha ido muy mal. Sí, a todos, pero a los artistas nos arrasó. Nadie pensó en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la gente y estar haciendo streamings y estas cosas. Otra cosa que también me gustaría que valorar y sí importante revisar sobre la legislación en cuestiones de los pagos a los artistas. Haces un trabajo en septiembre y te lo pagan en el mayo, junio, julio, agosto del año siguiente, ¿no? Y mientras tanto, ¿de qué piensan las instituciones que está viviendo el artista? Por eso muchos artistas muy buenos, de muy buen nivel, claudican y se empiezan a dedicar a otra cosa, y ahí hay una fuga de talentos, ¿no? Entonces yo sí siento que las instituciones como el FONCA, que apoyan todos los apoyos que hay hacia los artistas, tienen que continuar. Pero vuelvo otra vez, el mal lo tiene uno en las tripas. Si a ti no te interesa que la gente se culturice, que la gente aprenda, y lo mismo les pones a una soprano cantando, como bien dijo ahorita las maestras, ¿no? Y luego le pones a la uña de Yelis ahí a un lado, pues ¿qué importancia le estás dando? ¿No? Entonces, yo pienso que sí, en cuestión de los apoyos por parte del gobierno para los artistas, sobre todo para artistas que vamos comenzando nuestras carreras, digo, yo ya estoy ahí como a la mitad, pero de que en el sentido de que, por ejemplo, aquí en el caso de los cantantes, aquí en México no hay una cultura de agentes, uno mismo se tiene que buscar su propio trabajo, ¿no? Y es poco el amor y lo desperdiciamos en celos, pues ¿cómo le hacemos? ¿No? Claro. Con eso me gustaría cerrar. Muy bien. Gabriela, ¿quieres comentarnos algo? Primero agradecerles, pero escucho cosas fantásticas, por ejemplo, esta cultura de agentes. Yo tengo mucha relación por varias de mis hermanas que están en Estados Unidos y todo es a base de agentes.
Ellos realmente trabajan tu área, te ayudan, te terminan aportando lo que tú no puedes conocer, porque no puedes ser el pintor y entonces voy a vender la obra y voy a hacer la crítica y no puedo ser el cantante porque entonces voy a tocar y voy a venir y voy a arreglar el escenario, o no puedo ser la directora de orquesta y pues ahora voy a revisar los instrumentos y las sillas y cómo quedó todo puesto. O sea, somos los todólogos aquí. O sea, es realmente muy agotante y realmente es muy desgastante esto que dices, ¿no? Los impagos los hemos estado viendo desde que empezamos esta lucha, Arturo y yo, viendo cómo se hace, porque no puede ser que tú llegues a destiempos y entonces ya la obra ya no está, sea la de la orquesta, sea la de la voz, sea de las estéticas, o sea, ya toda esta perturbación de tiempos, pues te agota una vez más, te acaba, te aniquila, pues mejor me voy a ir a dar clases o mejor a ver qué hago, y esta fuga permanente de los creativos es brutal, ¿no? Entonces, yo creo que sí son puntos fundamentales. Evidentemente el FONCA tiene que estar, nos tienen que seguir apoyando a los creadores que realmente digan algo, propongan algo que es fundamental, esta difusión de lo que estos mexicanos están haciendo en el mundo que no se conoce aquí, tiene que cacarearse y cacarearse bien. ¿Por qué? Porque ellos son los baluartes afuera de todo lo que quisiéramos hacer o todo lo que quisiéramos representar, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimos puntos a seguir, esta observación permanente de los presupuestos, y como dices, si no te apasiona, yo dudo y entiendo muy bien que la Cámara pues tenga a todos estos representantes populares, fantásticos, buenísimos, pero dudo que el de la Hurracarrana vaya a estar discutiendo el Hellish en la Casa 24, ¿no? O sea, creo que no está por ahí, o cuando dicen, pues yo llego y quién sabe a qué llego, pues cómo vas a estar peleando entre estos espacios públicos que nos pertenecen y que son estas maneras de integrarnos en los tejidos sociales con el otro. Yo creo que son puntos que hemos estado revisando y que dónde estamos revisando. Ahorita estamos, por ejemplo, que sabiendo que viene esta reforma fiscal, pues ya estamos trabajando en proyectos, quedemos o no quedemos, esa es otra historia, ¿no? Pero estamos ya metiendo en la Cámara cómo pudiera ser esta cuestión fiscal para nosotros, cómo podemos observarla, cómo podemos entre todos los actores hacer en conjunto algo, ¿no? Entonces, yo creo que esto también, lo de los agentes, es brutal. Esto a nosotros nos agobia. Escucho a muchos creadores discutiendo con sus galeristas. Los galeristas nos quitan a nosotros mucho trabajo. Ellos saben hacer su parte, nosotros la nuestra, pero debieran estar estos agentes que nos permitan a todos los que estamos involucrados en las bellas artes, pues de alguna manera agilizarnos el camino, ¿no? Agilizarnos los trayectos. Es inconcebible que desde que arrancamos estas carreras seguimos pidiendo lo mismo, seguimos pidiendo la seguridad social, seguimos pidiendo los pagos puntuales, porque si no nos atoramos en todo el proceso creativo. Y yo creo que es difícil, pero sí hay, como dices, en los guts, en las entrañas, pues esta es mi vida, ¿no? Yo lo he tenido de mucho tiempo y por eso, de alguna manera, muchos grupos políticos dijeron como que nos falta esto. No soy la especialista, no soy la que sé todo, pero lo que yo he vivido en el mundo de las plásticas, en el mundo de la historia del arte, en el mundo de la cultura, ha sido fuerte como todos nosotros. Y creo que hemos escuchado en todas las comunidades las pérdidas, el no apoyo, y no es de ahorita, es sistemático. Cuando todos vemos, cuando llegamos a la Cámara en este periodo donde hay un letrero inmenso, hermoso, que dice no se acepta ningún proyecto, ¿no? Entonces yo creo que este es el espejo de quiénes somos nosotros para la cultura mexicana y qué estamos nosotros representando y qué estamos nosotros aportando a nuestro México, y que definitivamente pues no es valorado. Muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos, Arturo. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Lázaro. Te sigo muchísimo. Soy tu fan. Gracias. Y muchas gracias, Tomás, con esa voz maravillosa. Te escuchamos, Arturo. Pues un minuto, lo que quieran ustedes ya nada más para su cierre. Una última idea. Yo sí quisiera compartir una idea que tiene que ver con que algo que continuamente compartimos Lázaro y yo ahí en la comunidad de la Red de Cultura y Derechos Culturales, que todo esto sucede por la pasividad de los ciudadanos y que ese letrero de
en esta legislatura de no se reciben proyectos, no se recibe a nadie, no se atiende ninguna prioridad de la cultura, pues tiene que ver con ese vacío que se generó en esta legislatura, con este descuido y maltrato a la cultura. Nuestra actividad requiere darle dignidad a la cultura y defender la cultura en este momento que es prioritario. Como decía Gabriela Sodi, viene una discusión muy importante que es la reforma fiscal que pretende el gobierno, con el que quiere pues tener más dinero, aumentar la recaudación, y el tema de un legislativo tendría que ser en qué quieres gastar ese dinero. ¿Por qué no comenzamos por ver que te lo gastes en cultura y te lo gastes bien y se atiendan las necesidades que tienen estos cientos de miles de personas que se dedican a la cultura, que están en todo el país, le dan dignidad, son los grandes embajadores de nuestro país, son los que crean el futuro, son los que construyen la identidad? ¿Por qué no comenzamos por allí? Ese sería mi idea, pero yo lo comparto con ustedes. Maestra Frida, ¿qué nos puede decir? Pues sí, también me gusta esa idea, ¿no? De que ese es la evolución y el futuro que tenemos que tener en la música, ¿no? Tenemos que tener una mirada hacia dónde vamos y de dónde venimos y todo para equilibrar y saber, porque no, ahorita yo el panorama lo veo un poco incierto en todos aspectos, en cuanto a esto que la música es en vivo, ¿no? No sabemos si vamos a regresar a los conciertos en vivo bien y de qué manera, ¿no? En algunos lugares como aquí, pues sí, pero hay otros que no. Y esta cuestión de la streaming y los videos y eso, pues salva en el momento, pero vivir eternamente de esa manera es imposible porque es una situación individual que nos ayuda individualmente y a compartir, pero no va al bien común, eso no tiene ningún poder que continúe eternamente así, se tendrá que solucionar de otra manera. Claro. Lázaro, ¿qué nos puede decir? Pues coincido en esto que dice Frida. Yo simplemente llegó un momento a mitad de la pandemia que les dije en el periódico, ¿qué les parece si quedo en stand-by para cuando esto se normalice? Porque no puedo pasarme la vida reseñando streamings ni videos de YouTube, y mucho menos diciendo por enésima vez cuán pendeja es Alejandra la Frausto. Eso ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha dicho hasta la enésima vez. Creo que lo que urge es esa exclusión que se hizo de la gente valiosa, de la gente profesional, darle marcha atrás, porque, por ejemplo, una de las cosas que fue fundamental para darle vida a ese elefante blanco que era el Centro Nacional de las Artes, fue una persona con la capacidad y la pasión de Ricardo Calderón. Aquel fue de los primeros que les dieron una patada en la cola porque les estorbaba por lo mismo. Cuando se hacía el blanco y negro, así les pagáramos 3 centavos a nuestros invitados, pero se los pagábamos antes de que salieran al escenario. Y eso es fundamental. Con poco dinero se puede hacer mucho si se hace a la hora de la hora y puntualmente. Así de sencillo. Y como dices, con la gestión profesional de autoridades que se comprometen con los proyectos. Y que saben esa de relación. Exacto. Muy bien. Sí. Bueno, Tomás, ¿con qué idea nos vamos? ¿Qué idea nos quieres compartir en tu cierre? ¿Cómo lo ves? Tomás. ¿Tienes cerrado el micrófono? ¿Está cerrado? Que les digo que coincido con todos ustedes, revisar las políticas culturales. Sí, además, como hemos dicho, a ver, poco, mucho, pero ya se autorizó el presupuesto y todavía encima de todo te tarda 6 meses para soltar el presupuesto. Voy a hacer una analogía. La voz, si uno no la cuida, la voz se cae. Claro. Si uno no está al pendiente todo el tiempo, ¿por qué pueden decir, ¿por qué están insistiendo en la cultura? Porque si no se cae. ¿Sí me explico? Si tú haces un puente, pues el puente ahí se va a quedar. Que si se desviaron, que si no se desviaron, etcétera, ahí se quedó. Esperemos, ¿verdad? Si está bien hecho. Pero lo que haces hoy en la cultura, la gente no se acuerda el día de mañana. Es como la voz, se va a caer.
Y la voz y los dedos para los pianistas. Dino Exacto. Lipati decía que si no estudiaba un día se daba cuenta él, si no estudiaba al 2 días se daba cuenta su esposa, y si no estudiaba 3 días, todo el mundo se daba cuenta porque ya tenía dedos de espagueti. Y también, ahora es que no solo gente en el ámbito administrativo que sabe y es fundamental para el arte, como dije de Ricardo Calderón. ¿Qué ha pasado con el más grande director de ópera que tiene México ahorita, que es Enrique Patrón? Claro. Le dieron una patada y lo mandaron a Mazatlán, afortunados en Sinaloa, porque tienen un taller de ópera espléndido que muchas veces ha puesto montajes que ya quisiéramos ver en Bellas Artes. ¿Y con cuánto dinero lo hicieron? Con nada, simplemente con conocimiento. Eso es lo que hay que valorar. No el que traigas a alguien aquí, como puede ser mi muy querido Iván López, que es un chico muy talentoso, pero que todavía está verde, y si lo pusieron es porque no les iba a dar lata, porque no les iba a exigir. Eso es lo que no debemos permitir. Claro. Quiero decirte, maestro Lázaro, que aquí el Teatro Ángela Peralta, por gestiones del maestro Patrón y todo, tiene un equipamiento de veras bueno, precisamente por todas las presentaciones que han tenido. Entonces, es de veras muy, muy a gusto estar aquí porque tiene mucho nivel todo lo que se hace aquí. Y algo más, Frida, ha cambiado a la sociedad en Sinaloa. Claro, cuando llega uno a Mazatlán al aeropuerto y sale uno y toma un taxi, y la gente y los taxistas reconocen que uno no es de Mazatlán, le preguntan a uno, ¿viene usted a la ópera? Ya es para gente llana como los taxistas, ya la ópera se ha convertido en parte de su entorno social. Eso sí es construir y reconstruir un tejido social. Y ya vienen de otros estados los muchachos a aprender, hasta de Guatemala, de Sudamérica, acá esta escuela ya empieza a agarrar renombre, ¿no? Porque justamente por el esfuerzo de no dejar caer esto, ¿no? Exacto. Yo me incluyo, me incluyo, fui 2 años seguidos al concurso del maestro y fui a estudiar con él también. Hicimos en la casa Haas, como bien dices, con 3 pesos, funciones de ópera. Exacto. Pero es que es gente profesional y apasionada por lo que hace. Y obviamente esa gente va a exigir que se le respete cierto nivel. Claro, claro. Exacto. Pues al maestro Enrique Patrón, sin duda alguna, le externamos este reconocimiento que tenemos todos los que hemos visto sus producciones, hemos platicado con él, hemos tenido la fortuna de haber trabajado en algún proyecto juntos y conocemos de la valía de su trabajo tanto en Sinaloa como en la Ciudad de México, y que bueno, pues conocemos también por qué lleva varios años, varias administraciones fuera, y ha sido mucho el celo de personas que no soportan pues el gran talento y el conocimiento que tiene el maestro por nota, ¿no? Es impresionante. Pues no sé, Gabriela, si quieres comentar algo. Yo agradecerles que nos permitan tener este espacio de escucharnos. Me llevo muchísima tarea, o sea, aquí sí yo me llevo mucha tarea, pero creo que la última parte, ¿no? De este taxista que nos muestra realmente la democratización del arte. Entonces yo creo que esto es hacia donde vamos, a tratar de hacer lo mejor que tenemos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los grupos, a pesar de lo que nos propongan una vez más, lo que tenemos enfrente, porque bueno, pues no es nuevo para nosotros, pero creo que insistir, como decía Tomás, yo ya estoy a la mitad de mi carrera, unos más adelante, otros más atrás, pero bueno, son estos trayectos que ahí van, que no nos podemos permitir que estemos democratizados por el Hellish o por el hawaiano, o que verdaderamente tengamos esta última visión que dio Lázaro. ¿Viene usted a la ópera? Porque esta es una ciudad de ópera, ¿no? Este es un espacio de ópera. Y creo que este es el retrato, que esta es la foto en frío que debiéramos buscar para un país tan culto que era México, ¿no? Y que poco a poco hemos ido bastardeando ese proceso cultural mexicano. Les agradezco muchísimo, Frida, mucho gusto, muchas gracias. Lázaro, te sigo, sigo siendo tu fan. Y Tomás, muchísimo gusto. Muchas gracias, un placer. Gracias. Arturo, pues ya el remate último para irnos. Gracias a todos ustedes. Pues bueno, en esa pluralidad que es la cultura, en esa gran diversidad que es el arte, creo que tenemos que volver a aprender a ser uno.
cuando Vasconcelos se dio cuenta de ese país que quedaba después de la Revolución mexicana y las diferencias que hay entre el norte y el sur, entre ser de Chihuahua y ser de Yucatán, entre ser de la Ciudad de México y ser de Nuevo León, dijo, lo único que puede unificar esta gran diversidad de estados es la cultura, el orgullo de ser mexicanos, y eso es lo que ha mantenido la cohesión de nuestro país, y esa es la gran tarea que tenemos. Así que, pues debemos estar muy orgullosos de ese gran peso, esa gran necesidad que hay de la cultura para seguir siendo mexicanos, seguir sintiéndonos orgullosos de la gran cultura mexicana. Muchísimas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego.